Buenas a todos, nosotros somos el equipo número 6 y vamos a hablar acerca de gases arteriales. El equipo está conformado por Galvez Imperial Nayeli, Chávez García María Alejandra, Jiménez Leiva Irene Stephanie y López López Edgar Rubiel. Transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Una vez que el oxígeno se difundió desde los alvéolos hacia la sangre pulmonar, este se transporta hacia los capilares del tejido combinado casi totalmente con hemoglobina. En las células de los tejidos corporales, el oxígeno reacciona con varios nutrientes para así formar el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono entra hacia los capilares tisulares, como vemos en esta imagen, y es transportado de nuevo hacia los pulmones. Transporte de oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos del organismo. Sabemos que la causa de difusión de los gases desde un punto a otro es siempre la diferencia de presión parcial del mismo gas desde un punto hasta el siguiente. Es así como el oxígeno se difunde desde los alvéolos, en donde existe una mayor presión parcial de oxígeno, hacia la sangre capilar pulmonar, en donde la presión es menor. En cambio, en los tejidos del cuerpo existe una presión parcial de oxígeno menor comparado con la sangre capilar, en donde la presión parcial de oxígeno es mayor, y es así como los tejidos son abastecidos con oxígeno. Por el contrario, cuando el oxígeno se ha metabolizado en las células para formar el dióxido de carbono, la presión parcial del dióxido de carbono intracelular aumenta. Esto hace que el dióxido de carbono se difunda hacia los capilares tisulares y posteriormente vaya hacia los alvéolos. En esta imagen observamos cómo la difusión del oxígeno desde los alvéolos, en donde estoy señalando, hacia la sangre capilar pulmonar. Los eritrocitos absorben al oxígeno para así llevarlo hacia los tejidos. En esta imagen observamos cómo la presión parcial de oxígeno alveolar es de 104 milímetros de mercurio y cómo la presión parcial del capilar pulmonar es de 40 milímetros de mercurio. Esto porque se extrajo una gran cantidad de oxígeno desde la sangre cuando pasó por todos los tejidos periféricos. Por lo tanto, tenemos una diferencia inicial de presión que hace que el oxígeno se difunda desde el alvéolo hacia el capilar pulmonar. Bueno, ¿y qué pasa cuando se realiza ejercicio? Durante el ejercicio intenso, el cuerpo de una persona puede precisar hasta 20 veces más el oxígeno de lo normal. Esto debido al aumento del gasto cardíaco y que el tiempo que la sangre permanece en el capilar pulmonar se reduce hasta menos de la mitad de lo normal. Además que existe un aumento del área superficial de los capilares, que participan en la difusión del oxígeno, por lo cual la difusión aumenta en el estado de ejercicio. Ahora, hablando sobre el transporte de oxígeno en la sangre arterial, tenemos que el oxígeno se transporta de dos maneras. El 97% es unido a la hemoglobina y el 3% restante está en estado disuelto, es decir, en el agua que está en la sangre. Cuando tenemos una presión parcial de oxígeno a 95 milímetros de mercurio, tenemos que el oxígeno disuelto es de 0,29 mililitros en cada 100 mililitros de agua en la sangre. Pero cuando la presión parcial de oxígeno disminuye hasta unos 40 milímetros de mercurio, solo permanecen disueltos 0,12 mililitros de oxígeno, es decir, solo se transporta 0,17 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Esto es una cifra mucho menor a los mililitros que transporta la hemoglobina, que lo normal sería 5 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre, unido en la hemoglobina. Y en el ejercicio intenso, ese 3% de estado disuelto disminuye hasta 1,5%.
Aproximadamente el 98% de la sangre que entra a la aurícula izquierda, o sea, que viene desde los capilares pulmonares, que sí tuvieron un intercambio gaseoso, tienen una presión parcial de oxígeno de 104 milímetros de mercurio. El otro 2% de la sangre es la que pasa desde la aorta a través de la circulación bronquial, la cual vasculariza a los tejidos profundos de los pulmones y es la que no está expuesta al aire pulmonar. A esta le llamaremos flujo de derivación. Y esta tiene una presión parcial muy parecida a la sangre venosa, que es de 40 milímetros de mercurio. A esta combinación de sangre, porque se combina, le llamaremos mezcla venosa de sangre, la cual tiene una presión parcial de oxígeno de 95 milímetros de mercurio, o sea que desde 104 bajó a 95. Como vemos en imagen, en la sangre venosa sistémica hay una presión parcial de oxígeno de 40. En los capilares pulmonares aumenta hasta 104 y es aquí en donde se lleva a cabo la mezcla de la sangre y es por eso que disminuye hasta un 95, hasta una presión parcial de 95 milímetros de mercurio. Bueno, y ahora, ¿cómo se difunde el oxígeno desde los capilares periféricos al líquido tisular? La sangre arterial que llega a los tejidos periféricos tiene una presión parcial igual de 95 milímetros de mercurio. Pero la presión del líquido intersticial, que este sería el líquido intersticial, tiene una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. Es por eso que esto hace que el oxígeno se difunda hacia el líquido intersticial. Bueno, la presión parcial del oxígeno del líquido intersticial es modificado por dos factores. Uno, el flujo sanguíneo, que es toda la sangre que llega hacia los tejidos y que aporta oxígeno. Y dos, es el metabolismo tisular, que es la utilización del oxígeno por medio de la célula tisular. Si el flujo sanguíneo aumenta, o sea, hay mayor aporte sanguíneo, también la presión parcial de oxígeno en el líquido intersticial va a aumentar. Si el flujo disminuye, también la presión parcial disminuye. En cambio, si el metabolismo tisular aumenta, la presión parcial de oxígeno va a disminuir. ¿Por qué? Porque el oxígeno se está utilizando más. Entonces, si el metabolismo tisular disminuye, la presión parcial del oxígeno aumenta. Es aquí lo que vemos en esta gráfica. Cuando el consumo de oxígeno normal se ve aumentado, disminuye la presión parcial. Si el consumo de oxígeno normal se disminuye, aumenta la presión parcial, pero esto nunca va a sobrepasar los 95 milímetros de mercurio. Difusión de oxígeno desde los capilares periféricos hacia las células del tejido. El oxígeno siempre está siendo utilizado por las células. La presión parcial intracelular de los tejidos siempre será más baja comparado con la presión parcial de los capilares periféricos. Por lo tanto, la difusión de oxígeno será desde los capilares periféricos hacia las células del tejido. La presión parcial intracelular varía desde 5 hasta 40 milímetros de mercurio en un promedio de 23 milímetros de mercurio. Pero la célula solo necesita de una presión de oxígeno de 1 a 3 para llevar a cabo sus procesos químicos. Transporte de oxígeno durante el ejercicio. Durante el ejercicio intenso, las células musculares utilizan el oxígeno a una velocidad más rápida. En casos extremos, la presión parcial del oxígeno de este líquido intersticial puede disminuir desde 40 hasta 15 milímetros de mercurio. A esta baja presión solo permanecen unidos a la hemoglobina 4,4 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Esto lo podemos observar en esta imagen, en donde tenemos la presión parcial de oxígeno a lo menor, que son 15 milímetros de mercurio, y que el oxígeno en la sangre que va a estar unido
será 4,4 mililitros y que lo normal son 20 mililitros si la hemoglobina está saturada al 100%. Pero como sabemos que la sangre arterial tiene una saturación del 97%, lo normal serían 19,4 mililitros por cada 100 mililitros de sangre. Entonces tenemos que restar 19,4 menos 4,4, eso nos da 15 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre que se transportan cuando se está realizando un ejercicio de manera intensa. Y que si lo transpolamos al oxígeno que está unido a la hemoglobina normalmente, que son 5 mililitros, esto sería el triple de lo que normalmente se transporta. Coeficiente de utilización. ¿Qué es? Bueno, es el porcentaje de sangre que cede su oxígeno cuando pasa a través de los capilares tisulares. El valor normal es de 25% en una persona normal, es decir, que el 25% de la hemoglobina oxigenada cede su oxígeno a los tejidos. Pero durante un ejercicio intenso, por ejemplo los maratonistas, este coeficiente de utilización puede aumentar hasta en un 75 y 80%. Transporte de dióxido de carbono. Cuando las células de los tejidos utilizan el oxígeno, prácticamente todo se va a convertir en dióxido de carbono. Esto ocasiona que el dióxido de carbono se aumente a nivel intracelular y así pueda difundir hacia los capilares adyacentes. Luego es transportado por la sangre hacia los pulmones, donde va a difundir desde los capilares pulmonares hacia los alvéolos para posteriormente ser expirado. El dióxido de carbono se difunde en la dirección opuesta a la difusión del oxígeno. Sin embargo, hay una gran diferencia entre la difusión del CO2 y la del oxígeno, ya que el dióxido de carbono puede difundirse hasta 20 veces más rápido que el oxígeno. Por lo tanto, las diferencias de presión necesarias para provocar la difusión del CO2 son mucho menores que las diferencias que se necesitan para provocar las difusiones del oxígeno. Las presiones del dióxido de carbono son diferentes a las del oxígeno. Esta imagen ya la miramos en el caso del oxígeno, ahora la vamos a ver en el caso del CO2. Primero, a nivel intracelular, la presión parcial de dióxido de carbono es de 46 milímetros de mercurio, como lo observamos en la imagen. En cambio, a nivel del intersticio, la presión del dióxido de carbono es de 45 milímetros de mercurio. Como podemos observar, las diferencias entre el intracelular y el intersticio es de solamente 1 milímetro de mercurio. Aquí podemos comprobar que para que haya difusión entre el dióxido de carbono, las diferencias son menores que las del oxígeno. En el extremo arterial del capilar, la presión del dióxido de carbono es de 40 milímetros de mercurio y en el extremo venoso es de 45 milímetros de mercurio. Y es así como se da la difusión del dióxido de carbono desde las células del tejido periférico hacia los capilares. Ahora vamos a ver cómo se da la difusión de los capilares pulmonares hasta los alvéolos y eso lo vamos a explicar con esta imagen, donde podemos ver el capilar pulmonar y acá está el alvéolo. La PCO2 de la sangre que ingresa a los capilares pulmonares en el extremo arterial es de 45 milímetros de mercurio. La PCO2 que hay en el alvéolo es de 40 milímetros de mercurio. Por lo tanto, solamente hay una diferencia de 5 milímetros que va a provocar toda la difusión de CO2 necesaria desde los capilares pulmonares hacia los alvéolos. La PCO2 de la sangre capilar pulmonar va a descender hasta casi que quede igual a la PCO2 alveolar, que es de 40 milímetros de mercurio. Como podemos observar aquí, va a ir descendiendo antes de que haya pasado más de 1/3 de la distancia a través de los capilares. Como podemos observar aquí, pues más o menos es 1/3 cuando ya
ya casi ha descendido todo hasta llegar hasta casi llegar a los 40 milímetros de mercurio que tiene el bromo. Veamos ahora cómo el metabolismo tisular y el flujo sanguíneo tisular afectan a la presión del dióxido de carbono intersticial. Vamos a ver que lo hacen de una manera muy diferente a como lo hacen en el oxígeno. Primero hablemos del flujo sanguíneo. En el punto A podemos ver un metabolismo normal, una presión normal y un flujo normal. Pero si este metabolismo o este flujo lo disminuimos hasta un cuarto de lo normal, que sería, por ejemplo, lo normal es el 100%, y si hablamos del intersticio, recordemos que lo normal sería que haya 45 milímetros de mercurio. Pero si este metabolismo o este flujo sanguíneo lo disminuimos hasta un cuarto y nos colocamos en el punto B, o sea, en un 25%, vamos a observar que la presión del dióxido de carbono va a aumentar. Entonces podemos decir que si el flujo sanguíneo disminuye, la presión del dióxido de carbono a nivel intersticial va a aumentar. Por el contrario, si aumentamos el flujo sanguíneo hasta 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces y nos colocamos en el punto C, vamos a observar que la presión del dióxido de carbono va a ir disminuyendo hasta casi llegar a 40 milímetros de mercurio. Esto es hablando sobre el flujo sanguíneo. Si ahora hablamos sobre el metabolismo, tengamos en cuenta que un aumento de 10 veces en la tasa metabólica de los tejidos va a elevar en gran medida la PCO2 del líquido intersticial a todas las tasas del flujo sanguíneo, mientras que la disminución del metabolismo, y si nos colocamos acá a un cuarto de lo normal, hace que una PCO2 de líquido intersticial caiga hasta aproximadamente 40 por acá y 41 por acá, acercándose mucho a la sangre arterial, que recordemos que es de 40 milímetros de mercurio. Ahora sí vamos a hablar sobre el transporte del dióxido de carbono a través de la sangre. Digamos que el transporte del CO2 por la sangre no es tan problemático como lo es el del oxígeno, porque incluso en las condiciones más anormales el CO2 puede transportarse normalmente en cantidades mucho mayores que el oxígeno. En condiciones normales de reposo se transporta un promedio de 4 mililitros de CO2 desde los tejidos hasta los pulmones por cada 100 mililitros de sangre. Hay diferentes transportes por los que se transporta el dióxido de carbono. Unos son más utilizados que otros. En este caso vamos a explicar los tres que hay. Primero, el CO2 se puede transportar en estado disuelto a través del plasma, y esto lo hace solamente en un 7%. También se puede transportar unido a la hemoglobina hasta en un 23%. Pero la forma más común de transporte del dióxido de carbono es en forma de bicarbonato, que lo hace hasta en un 70%. Ahora vamos a pasar a explicar cada uno de estos transportes. Entonces, primero vamos a hablar sobre el transporte en estado disuelto. Pero antes tenemos que mencionar, para que se comience todo este proceso, el dióxido de carbono molecular tiene que difundir desde las células de los tejidos hacia los capilares, ya sea al plasma o ya sea a los eritrocitos. Al entrar este CO2 a los capilares, este va a pasar por una serie de reacciones tanto físicas como químicas que van a suceder de manera inmediata, que ya vamos a ver en un momento. Entonces, el primer transporte del que vamos a hablar es el estado disuelto. Como recordaremos, en la sangre venosa tenemos 45 milímetros de mercurio de presión de dióxido de carbono, y en la sangre arterial tenemos 40 milímetros de mercurio. Esto más o menos equivaldría en mililitros en el caso de la sangre venosa
a 2.7 mililitros por decilitro de CO2 y en la sangre arterial a 2.4. Si podemos observar, la diferencia es tan solo de 0.3 mililitros. Entonces, si sabemos que en toda la sangre por 100 mililitros solamente se transportan 4 mililitros, sería el 100%. Si hacemos una pequeña regla de 3, nos daría por resultado que los 0.3 mililitros que se transportan en toda la sangre nos daría el 7% del que estamos hablando acá, que es solamente lo que transporta el CO2 en estado disuelto. Los siguientes dos mecanismos por los que se transporta el dióxido de carbono es en la forma de bicarbonato o que el CO2 se una a la hemoglobina. Hablemos primero sobre el bicarbonato. El CO2 va a difundir desde las células de los tejidos hacia los capilares, como ya mencionamos. Posteriormente entra a los eritrocitos, donde se une o interactúa con el agua formando ácido carbónico. Esta reacción ocurriría demasiado lento si no fuera por el hecho de que dentro de los glóbulos rojos existe una enzima que es la anhidrasa carbónica. Esta va a catalizar la reacción entre el CO2 y el agua, acelerando su velocidad hasta 5000 veces. Como ya sabemos, la función de las enzimas es eso, acelerar la velocidad de las reacciones. Este ácido carbónico se va a disociar en bicarbonato y en un ion hidrógeno. El ion hidrógeno se va a combinar con la hemoglobina porque esta hemoglobina es un poderoso tampón ácido-base. En el caso del bicarbonato, este va a salir o va a difundir desde los glóbulos rojos hacia el plasma, mientras que los iones cloruro se van a difundir hacia adentro, o sea, es un intercambio entre bicarbonato y cloro. Esta difusión solamente es posible gracias a la presencia de una proteína transportadora especial de cloro de bicarbonato que se encuentra solamente en la membrana de los glóbulos rojos, que va a transportar estos dos iones en direcciones opuestas. O sea, es una bomba. Por tanto, el contenido de cloruro de los glóbulos rojos venosos es mayor que el de los glóbulos rojos arteriales. Este es un fenómeno que se llama desplazamiento de cloruro. El bicarbonato representa el 70% del CO2 transportado desde los tejidos, hasta los pulmones, como ya lo habíamos mencionado. Por lo tanto, este es el medio de transporte más importante que hay del CO2. El siguiente medio de transporte es que el CO2 dentro también de los eritrocitos se una a la hemoglobina, formando un compuesto llamado carbamino-hemoglobina. Esta combinación es una reacción reversible que ocurre con un enlace flojo, por lo que el CO2 se va a liberar muy fácilmente en los alvéolos, desde los capilares. La cantidad de CO2 que puede transportarse desde los tejidos periféricos hasta los pulmones mediante este transporte es del 23%, como ya dijimos. Sin embargo, debido a que esta reacción es mucho más lenta que la reacción del CO2 con el agua formando bicarbonato, es muy dudoso que en condiciones normales este mecanismo del carbamino transporte más del 20% total del CO2. Curva de disociación oxígeno-hemoglobina. En condiciones normales, aproximadamente el 97% del oxígeno que se transporta desde los pulmones hacia los tejidos lo hace unido a la hemoglobina. El 3% restante lo hace disuelto en el plasma. Así, en condiciones normales, el oxígeno es transportado desde los pulmones hacia los tejidos en combinación química con la hemoglobina. El oxígeno se combina de forma reversible con el grupo hemo de la hemoglobina. Cuando la presión parcial de oxígeno es elevada, como en los capilares pulmonares, el oxígeno se une a la hemoglobina. Por el contrario, cuando la presión parcial de oxígeno es baja,
como en los tejidos, el oxígeno se separa de la hemoglobina hacia los tejidos. La curva de disociación oxígeno-hemoglobina demuestra un aumento progresivo del porcentaje de hemoglobina unido al oxígeno a medida que aumenta la presión parcial de oxígeno en la sangre expresada en milímetros de mercurio. Como la sangre que sale de los pulmones y entra en las arterias sistémicas tiene habitualmente una presión parcial de oxígeno de 95 milímetros de mercurio. Como se demuestra en la gráfica, a 95 milímetros de mercurio, la hemoglobina se encuentra saturada al 97% en promedio. Por el contrario, en la sangre venosa procedente de los tejidos periféricos, la presión parcial de oxígeno es de 40 milímetros de mercurio. Como se muestra en la gráfica, a 40 milímetros de mercurio, la hemoglobina se encuentra saturada al 75%. En una persona normal hay 15 gramos de hemoglobina por cada 100 mililitros de sangre. Cada gramo de hemoglobina se puede unir a un máximo de 1.34 mililitros de oxígeno. Esto cuando la hemoglobina es químicamente pura. Por lo tanto, en los 15 gramos de hemoglobina de 100 mililitros de sangre habrá unida a esta 20 mililitros de oxígeno aproximadamente. Esto cuando la hemoglobina se encuentra saturada al 100%. Esto se puede expresar como 20 volúmenes por ciento, que es otra forma de estudiar la curva de disociación oxígeno-hemoglobina, es decir, en volumen. Sin embargo, como la hemoglobina se encuentra saturada al 97%, habrá 19.4 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre unido a la hemoglobina. Esto en condiciones normales. Sin embargo, al llegar a los tejidos periféricos y la hemoglobina liberar su oxígeno hacia estos y de estos recibir el dióxido de carbono a la sangre venosa, la hemoglobina se va a encontrar saturada al 75%, y entonces esta cantidad va a reducir a 14.5 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Esto quiere decir que el porcentaje de sangre que se dio su oxígeno a los tejidos es aproximadamente del 22 al 25%. Esto se denomina coeficiente de utilización. Diversos factores pueden contribuir al desplazamiento de la curva oxígeno-hemoglobina, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Por ejemplo, como se muestra en la imagen, una disminución del pH de la sangre por abajo de 7.4, que es el valor normal, a 7.2, por ejemplo, va a generar un ligero desplazamiento de la curva hacia la derecha y hacia abajo. Por el contrario, un aumento del pH por arriba de 7.4 a 7.6, por ejemplo, va a generar un desplazamiento de la curva hacia la izquierda y hacia arriba. Esto significa que a una determinada presión parcial de oxígeno en la sangre, la hemoglobina se va a encontrar menos saturada, es decir, que va a liberar mayor cantidad de oxígeno hacia los tejidos, o se va a encontrar más saturada, es decir, que va a mantener unida a ella una mayor cantidad de oxígeno. Además del pH, hay otros factores que desplazan la curva hacia la derecha, es decir, que disminuyen la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, aumentando la liberación del oxígeno hacia los tejidos. Estos son el aumento del dióxido de carbono, el aumento de la temperatura y el aumento del bifosfoglicerato. Este desplazamiento de la curva en respuesta al aumento de las concentraciones del dióxido de carbono o de la temperatura es lo que se conoce como efecto Bohr. Se puede explicar de la siguiente forma. Cuando la hemoglobina que contiene el oxígeno en los eritrocitos viaja a través de la sangre hacia los tejidos, en los tejidos libera el oxígeno y la sangre recibe a partir de los
tejidos el dióxido de carbono, esto va a generar que aumente en la sangre la presión parcial del dióxido de carbono, lo que contribuye al aumento del ácido carbónico y al aumento de los iones hidrógeno. Esto va a generar que haya una liberación del oxígeno hacia los tejidos. Caso contrario de lo que sucede en los pulmones, en los que el dióxido de carbono que proviene de los tejidos hacia la sangre y de la sangre libera el dióxido de carbono hacia los alvéolos pulmonares, va a contribuir a que haya una disminución de la presión parcial del dióxido de carbono en la sangre y una disminución de los iones hidrógeno, lo cual va a hacer que la curva se desplace ligeramente hacia la izquierda, aumentando considerablemente la cantidad de oxígeno que se une a la hemoglobina y por lo tanto va a generar un mayor transporte de oxígeno en los tejidos. Lo que sucede con el bifosfoglicerato es que en condiciones normales este va a mantener desplazada la curva ligeramente hacia la derecha, pero en situaciones de hipoxia prolongada el bifosfoglicerato va a aumentar considerablemente, desplazando de esta forma la curva hacia la derecha. Este mecanismo del bifosfoglicerato es muy importante para la adaptación a la hipoxia, especialmente en la hipoxia producida por un bajo flujo sanguíneo tisular, porque va a contribuir a un mayor aporte sanguíneo hacia los tejidos, permitiendo su supervivencia o las reacciones celulares. En otras situaciones, como un ejercicio intenso, hay diversos factores que contribuyen simultáneamente para que haya un aumento de la liberación del oxígeno a partir de la hemoglobina hacia el músculo. Estos son especialmente que a partir del músculo que está activamente trabajando va a haber una liberación de grandes cantidades de dióxido de carbono, de iones de hidrógeno y de otros ácidos que van a desplazar la curva hacia la derecha. Además de que durante el ejercicio intenso el músculo aumenta su temperatura de 2 a 3 grados centígrados, lo que va a contribuir aún más a este desplazamiento de la curva hacia la derecha. De esta forma, el tejido muscular va a recibir oxígeno para que pueda seguir metabólicamente activo. De esta forma es como funciona la difusión del oxígeno y del dióxido de carbono a través de los tejidos. Para finalizar, hablaremos acerca de algunos conceptos de transporte de oxígeno, tanto arterial como venoso. La arterial de oxígeno, en esta se tiene que tener en cuenta el contenido arterial de oxígeno, que como su nombre lo indica, es la cantidad de oxígeno que se encuentra circulante en la sangre, en las arterias. Este es considerado el mejor parámetro para evaluar el estado de la oxigenación. Tiene unos valores normales que se encuentran entre el 16 y 20 mililitros por cada 100 mililitros de sangre. Para calcularlos se utiliza una fórmula. En esta se suma el oxígeno disuelto, que únicamente corresponde al 3% del oxígeno del plasma, más el oxígeno unido a la hemoglobina, que es el principal medio por el cual se transporta el oxígeno, formando la oxihemoglobina, siendo que en un gramo de oxihemoglobina se consta con 1.34 mililitros de oxígeno. Otro término es la saturación de oxígeno. Esta se refiere a la proporción, hablando en porcentaje, de hemoglobina que está ocupada por el oxígeno. Dentro de sus valores normales tenemos que se encuentra del 95 al 100%, esto si nos encontramos a una altura del nivel del mar. Si nos encontramos a altitudes mayores, esta puede llegar a disminuir y puede encontrarse entre el 93 y el 94% para varones, todo dependiendo de la zona. Otro término es el P50, que este es el valor de la presión arterial de oxígeno para el cual la hemoglobina se encuentra saturada al 50%. Normalmente tiene un valor de 27 milímetros de mercurio y se puede observar en la gráfica de color naranja. Hablando de la saturación venosa de oxígeno, tenemos dos conceptos que son importantes, tanto la saturación venosa mixta como la saturación venosa central.
Estos difieren de los demás sistemas porque estos dependen de la extracción, siendo la extracción la cantidad de oxígeno que es liberada a la microcirculación y que es consumida por los tejidos. Estos requerimientos pueden llegar a ser modificados de acuerdo a la célula y es importante porque la, ayudan a evaluar indirectamente la cantidad de oxígeno que consumen los tejidos. La saturación venosa mixta de oxígeno, esta refleja la relación entre el consumo de oxígeno y el gasto cardíaco cuando el contenido arterial de oxígeno es constante. En cambio, la saturación venosa central es la saturación de oxígeno que se mide generalmente en los grandes vasos intratorácicos, como lo puede ser la vena cava superior o directamente en la aurícula derecha. Hablando fisiológicamente, no hay mucha diferencia entre ellos. Hay una única diferencia que en la saturación venosa central, esta puede llegar a ser mayor al por ciento en comparación con la saturación venosa mixta. Gracias.